Detrás de muchas actitudes que parecen inocentes, se esconde una trampa emocional que pocas se atreven a ver. Hoy vamos a explorar la psicología de la inmadurez femenina, no para juzgar, sino para comprender por qué tantas siguen atrapadas en una cárcel invisible. Quédate hasta el final para descubrir cómo este patrón puede destruir relaciones, identidad y libertad. Algo se rompe por dentro cuando una mujer repite el mismo patrón una y otra vez. No es ingenuidad ni falta de oportunidades. Es una forma antigua de habitar el mundo sin asumirlo, una trinchera psíquica donde muchas se esconden para evitar crecer. No se trata de juzgar, sino de mirar de frente lo que se niega, la inmadurez como refugio emocional. Muchas se aferran a una versión infantil de sí mismas porque ahí no hay exigencias. En ese lugar, la responsabilidad no entra. Siempre hay alguien más a quien culpar, el padre, el novio, el sistema. Es más fácil culpar que mirarse sin adornos, sin excusas. La inmadurez femenina no es un capricho, es un mecanismo de defensa que nace del miedo. Miedo cultivado durante siglos. No es fragilidad real, sino dependencia emocional disfrazada de dulzura. Evitar el vértigo de la autonomía es el objetivo, porque ser libre implica perder privilegios. Y la inmadurez, aunque destructiva, permite evitar el peso de ser adulta. Algunas no maduran porque el guión que heredaron les prometía recompensa por su vulnerabilidad. Si eran frágiles, serían protegidas. Si no asumían nada, alguien lo haría por ellas. Durante siglos funcionó. Pero el mundo cambió, y quienes se aferran a ese rol quedan sin respuestas, sin herramientas, sin salida. La sociedad refuerza el problema, celebra la dulzura, premia la fragilidad emocional, valida la sumisión disfrazada de sensibilidad, pero luego castiga a las que se salen del molde, a las que rompen con ese personaje y se convierten en mujeres íntegras, autónomas, conscientes. A esas se las acusa de frías, de duras, de incómodas, porque una mujer madura no puede ser controlada. La inmadurez, en cambio, sigue siendo cómoda, no exige sanar, no exige revisar las heridas ni enfrentar los errores, solo pide que mantengas el personaje, aunque duela, aunque destruya, aunque te aísle. Lo que antes era tolerado se vuelve insoportable. El berrinche deja de dar resultado, la mirada suplicante se ve como manipulación, y el mundo se aleja, porque hasta el autoengaño tiene un límite. Algunas se aferran al personaje, la niña, la princesa, la hechicera, tres máscaras distintas, un mismo origen. El terror a la responsabilidad no es falta de inteligencia. Es una identidad obsoleta que ya no encaja. La inmadurez deja de proteger y comienza a sabotear todo. Relaciones, vínculos, sueños, el propio futuro. No se trata de moralizar. No se trata de decir cómo deben ser las cosas. Se trata de reconocer que el modelo heredado está roto. Que seguir esperando que otro cargue con el peso de tu vida no es inocencia, es negligencia emocional. Y que esa negligencia cobra víctimas. Parejas desgastadas, amistades rotas, hijos confundidos, caminos sin construir. El dolor que provoca la inmadurez no se ve a simple vista, se manifiesta en la soledad que no se comprende, en el vacío que no se llena, en la rabia que no se explica, porque muchas no entienden por qué todo se desmorona a su alrededor. ¿Por qué nada parece suficiente? ¿Por qué las relaciones fracasan una tras otra? ¿Por qué nadie responde a sus llamados? Y la respuesta está ahí, cruda, brutal, inevitable. Porque siguen actuando como si la vida les debiera algo. Pero la vida no da explicaciones, solo sigue su curso, y a quien no se adapta, lo arrastra. Muchas llegan a ese punto sin estar preparadas, sin herramientas emocionales, sin una identidad sólida, solo con un puñado de justificaciones y una colección de heridas que nunca sanaron. Entonces aparece la amargura, el resentimiento, el odio sutil, esa forma de mirar al mundo como si fuese el culpable de una tragedia no asumida. La mujer que no madura busca culpables porque no sabe cómo sostenerse a sí misma. Y en esa búsqueda desesperada empieza a atacar todo lo que no puede controlar. Desprecia al hombre que no se deja manipular. Rechaza a la mujer que sí asumió su madurez. Sabotea oportunidades porque prefiere conservar el personaje antes que arriesgarse a fallar como adulta. Pero nadie puede cargar con la vida de otro eternamente.
Nadie puede amar para siempre a quien se niega a crecer. Nadie puede salvar a quien no quiere ser salvado. La inmadurez no desaparece por sí sola, se enquista, se adapta, se convierte en un mecanismo invisible que lo contamina todo. A veces se presenta como una constante necesidad de validación, a veces como la incapacidad de sostener el más mínimo conflicto. Otras, como una rabia encubierta que estalla ante el más leve roce con la realidad. Es una forma de vivir anestesiada, evadiendo siempre el centro del problema, el miedo a dejar de ser frágil. Porque la fragilidad aprendida no es una debilidad real, es una estrategia. Y como toda estrategia, tiene fecha de caducidad. Sirvió durante siglos para sobrevivir en un entorno hostil. Sirvió cuando las mujeres no podían elegir, cuando el poder les era negado desde la cuna. Pero ese mundo ya no existe. Y sin embargo, el guión mental permanece intacto. El software interno sigue ejecutando las mismas órdenes. Complace, seduce, evade, culpa, llora. Hasta que nada funciona. Hasta que la vida deja de dar recompensas. Hasta que el entorno exige presencia, fuerza, coherencia. Y ahí no hay espacio para juegos emocionales. No hay cabida para rabietas, para dramas, para castillos de arena. Todo eso se derrumba. Y en medio de los escombros queda la mujer que nunca aprendió a sostenerse por sí misma. Entonces aparece la etapa más oscura, la guerra contra la realidad. Se ataca a todo lo que no se puede controlar. Se desprecia al amor que no se arrodilla. Se repele la honestidad que muestra el espejo. Se destruyen vínculos, sueños, caminos. Porque asumir la responsabilidad implica matar una parte de sí misma. Implica enterrar a esa niña que lo justificaba todo. Implica renunciar a la zona cómoda de la víctima. No todas están dispuestas a dar ese paso. Algunas prefieren destruir antes que transformarse. Prefieren el odio a la incomodidad del cambio. Prefieren la guerra psicológica a la reconstrucción interna. Y en ese punto, ya no es solo inmadurez, es crueldad, es manipulación deliberada, es resentimiento convertido en proyecto de vida. Pero quien decide crecer, lo pierde todo. Pierde el derecho a culpar, pierde el refugio de la ilusión, pierde la excusa que explicaba cada fracaso. Madurar es perder, pero también es ganar. Es ganar claridad, autonomía, fuerza. Es dejar de esperar que alguien más arregle lo que una misma desarma. Es elegir el peso de la libertad por encima del consuelo de la dependencia. Es un salto sin red, una renuncia sin garantías, una apuesta por una versión de ti que aún no conoces. Pero esa versión existe. Está del otro lado del miedo, del otro lado del guión heredado. Solo se manifiesta cuando el personaje se deshace, cuando dejas de repetir lo que viste, cuando decides mirar lo que duele, sin anestesia, sin justificaciones. No es fácil, no es rápido, no es cómodo, pero es real. Y lo real, por crudo que sea, siempre libera más que cualquier cuento bonito, porque la madurez, con todo su peso, es el único camino hacia una vida que no sea un eterno simulacro. La inmadurez no se disfraza para siempre. Tarde o temprano, cobra su precio. Si este video removió algo en ti, no lo ignores. Dale like, activa la campanita, comenta si te sentiste identificada y comparte este contenido con quien lo necesite. Y recuerda, en este canal venimos a mirar de frente lo que el mundo prefiere callar. Nos vemos en el próximo video.